Soy el cabo primero Julián Navarro, del Batallón de Infantería número 52, con base en el estado de Guerrero. Durante más de 10 años he servido al ejército mexicano, participando en operativos en todo tipo de terrenos, desde las sierras infestadas por el narco hasta retenes de rutina en pueblos casi fantasmas. He visto muerte, he olido sangre, he sentido el zumbido de las balas a centímetros de mi cabeza. Pero nada, absolutamente nada de lo vivido en campaña se compara con lo que me pasó en la sierra de Tlacotepec. Fue en octubre, cuando el aire empieza a cambiar y las montañas se cubren de neblina desde que cae la tarde. Nos habían encomendado una misión de rastreo, localizar una célula armada que se movía entre las veredas de la sierra. La zona era escarpada, de caminos rotos por las lluvias y rodeada por vegetación tan espesa que no se veía ni a 3 metros de distancia. Nos desplegaron en escuadras pequeñas, cada una con su propio sector. A mí me tocó avanzar por la parte norte, junto con 3 elementos bajo mi cargo: Sánchez, Reyes y un chamaco recién asignado, Molina. El segundo día de caminata, empezamos a notar cosas raras. Primero fueron los sonidos, voces que se oían entre los árboles, como murmullos apenas audibles. Pensamos que eran señales entre los sicarios, así que apuramos el paso, armas listas. Pero nunca veíamos a nadie. Solo huellas viejas, fogatas apagadas y envoltorios de comida resecos. En la noche, cuando montábamos guardia por turnos, Molina dijo haber visto una sombra parada a unos 30 metros de la fogata. Cuando apuntó con la linterna, no había nada. Nos reímos de él, ya sabes, cosas de novato. Pero en el fondo, todos sentimos algo, una presencia, como si algo nos siguiera. Al tercer día, Reyes se cayó por una ladera. Íbamos en fila, descendiendo una vereda empinada, cuando de pronto lo escuchamos gritar. Resbaló y rodó más de 20 metros hacia un barranco. Cuando bajamos a buscarlo, ya no respiraba. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible. Fue un golpe de suerte, dijimos, un accidente. Lo envolvimos en una lona y decidimos retroceder para pedir apoyo, porque no podíamos cargarlo los 3 en ese terreno. Pero esa noche, la cosa cambió. Estábamos acampando en una planicie entre 2 cerros, sin fuego, solo con nuestras lámparas cubiertas para no delatarnos. De pronto, en medio de la oscuridad, vi una figura parada a unos metros de donde estaba yo. Alta, delgada, vestida con uniforme militar antiguo, como los de la época de los cristeros. No se movía, no emitía ningún sonido, solo me miraba, aunque no podía verle el rostro porque lo cubría una sombra negra. Pensé que era uno de los nuestros. Me paré y le hice señas con la mano. La figura alzó el brazo como si me estuviera saludando o indicando que lo siguiera. Me acerqué. Sentí que el aire se ponía más denso, más frío. La figura empezó a caminar, sin hacer ruido, entre los árboles. Y yo la seguí. Caminamos en silencio varios minutos. El monte era más espeso, y sin embargo, parecía que los árboles se abrían a su paso. De pronto, vi lo que parecía una zanja cubierta de ramas y tierra removida. La figura se detuvo ahí, me miró y luego señaló al suelo. Cuando me acerqué, noté que había restos humanos, cráneos, botas militares oxidadas, dog tags corroídas por el tiempo. Retrocedí con el corazón latiendo como loco. La figura se desvaneció frente a mis ojos. Solo quedó la niebla y un silencio profundo. Corrí de vuelta al campamento y les conté a Sánchez y a Molina. No me creyeron, pero al día siguiente encontramos el lugar. No había duda, era una fosa común. Reportamos el hallazgo por radio y se organizó una extracción aérea. En cuanto llegó el helicóptero, cargamos con el cuerpo de Reyes y nos largamos de ahí. Pero al despegar, miré hacia abajo y vi a la figura de nuevo. Estaba parada junto a la fosa, saludándome. Y detrás de él había más, muchas más. Días después, cuando ya estábamos de regreso en cuartel, no podía dormir. Soñaba con esa figura. Cada noche me señalaba caminos, me mostraba más lugares en la sierra, donde había cuerpos, donde soldados como nosotros habían muerto sin que nadie los reclamara. Empecé a investigar,
a preguntar a los veteranos. Muchos habían oído hablar de la Ruta de los Caídos. Según un sargento viejo, en los años 80 hubo un destacamento que desapareció completo en esa misma zona durante la guerra contra los sembradores de amapola. Nunca los encontraron. Dicen que algunos murieron emboscados, otros simplemente se perdieron. A nadie le importó. El ejército selló los reportes y nunca más se habló de eso. Pero yo los vi. Vi sus rostros cuando volví a soñar. Uno por uno empezaron a aparecer en mis pesadillas, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas como si quisieran gritar, pero no podían. Todos querían que los encontraran, que alguien supiera dónde estaban. Fue entonces cuando tomé una decisión que me cambió la vida. Pedí una licencia médica, alegando estrés postraumático. Nadie me la negó. Me fui a vivir a Chilpancingo, lejos del ruido de las armas, pero cerca de las montañas. Empecé a caminar por los senderos de la Sierra Madre como si fuera un cazador de fantasmas. Llevaba una libreta, una brújula y una pala. Y cada vez que la figura aparecía en mis sueños, al día siguiente iba al lugar que me había mostrado. Encontré 4 cuerpos más, uno con el uniforme destrozado y un orificio de bala en la frente. Otro medio enterrado junto a una mochila llena de cartas sin abrir. Otro más colgando de un árbol, con las manos atadas, todos con restos de placas o fragmentos de identificación, todos olvidados, todos muertos en silencio. Lo reportaba de forma anónima. Dejaba coordenadas, tomaba fotos y me largaba antes de que llegaran las patrullas. La última vez que soñé con la figura fue hace un mes. Estaba parado en una loma, bajo una cruz de madera vieja. Me señaló una vereda que bajaba hacia un cañón cubierto de niebla. Desperté empapado en sudor. Sabía que era la última ruta, la más profunda, la más oscura. Me preparé y subí al monte, como siempre. Caminé durante horas, bajé por la vereda y encontré lo que parecía un viejo campamento militar. Todo oxidado, carpas destruidas, casquillos viejos. El lugar apestaba a humedad y óxido. Y ahí estaban ellos. No solo uno, no 4. Había más de 20 cuerpos apilados en una zanja. Algunos solo huesos, otros momificados por el tiempo y el clima. Uno tenía una foto en el bolsillo de la camisa con una mujer y 2 niños. Sentí un nudo en el estómago. Me arrodillé. No pude llorar, pero estuve cerca. Y ahí apareció la figura, una vez más. No me habló, no se movió, solo me observó. Y cuando terminé de tomar las fotos, cuando marqué las coordenadas en mi libreta, la figura levantó la mano y me saludó, como despidiéndose. Nunca más volví a soñarla. Ahora vivo en silencio. No regresé al ejército, no volví a patrullar, pero cada año, en octubre, subo a la sierra y dejo una vela encendida en esa vereda, porque sé que ellos siguen ahí y porque alguien tiene que recordar el camino. La Ruta de los Caídos no está marcada en ningún mapa, pero existe y yo la caminé. Yo no creo en fantasmas, o, mejor dicho, no creía. Lo que viví hace 3 años cambió mi manera de entender el tiempo, el silencio y la muerte. Después de dejar la Marina, me refugié en la Sierra de Perote, en Veracruz. Me ofrecieron un puesto como vigilante en el fuerte de San Carlos, una construcción olvidada que alguna vez fue estratégica para la defensa del virreinato y después usada por las fuerzas nacionales como cuartel militar. Está al norte del pueblo, entre árboles espesos y niebla perpetua, como si la montaña lo quisiera ocultar. Había oído rumores entre los pobladores. Decían que el fuerte tenía muertos que aún marchaban, que en las madrugadas se oían botas golpeando los patios y voces gritando órdenes en un tono marcial, como si las paredes se hubieran tragado siglos de historia y ahora las vomitaran a cuentagotas. Al principio me reía. Pura leyenda para asustar turistas, pensaba. Pero yo no estaba allí por la historia, sino por la soledad. El fuerte, aunque medio en ruinas, seguía en pie. Altos muros de piedra gris cubierta de musgo, torres con cañones oxidados apuntando a la nada y una explanada central amplia donde, según los registros, se hacían las formaciones de los soldados.
Mi trabajo era recorrer el lugar 3 veces por noche y asegurar que nadie entrara. La primera semana pasó sin incidentes, solo murciélagos y aire frío. Pero la segunda noche del mes de noviembre, cuando la niebla empezó a espesarse y los vientos parecían venir de adentro en vez de afuera, noté algo que no cuadraba. Eran como las 3 de la madrugada. Caminaba por la Galería Sur, donde los soldados dormían hace más de 100 años. Al pasar por el pasillo principal, escuché un eco seco. 1, 2, 3 pasos, pero no eran míos. Yo estaba parado, luego otro y otro más, rítmicos, firmes, como marcha militar. Pensé que alguien se había metido. Agarré la linterna y me dirigí al patio central. Allí, bajo la luna filtrada por la neblina, vi lo imposible, sombras formadas en fila. Al principio creí que era un juego de luz, pero entonces una voz profunda resonó entre los muros. ¡Firmes! Y fue como si el tiempo se regresara un siglo. El golpe de decenas de talones al unísono estremeció la tierra. Vi las siluetas de cascos, fusiles al hombro y una figura al frente, más alta, con un sable. Todos estaban transparentes, pero delineados por la humedad del aire. Soldados. Yo me quedé inmóvil. No podía mover ni un dedo. No por miedo, sino por un tipo de respeto primitivo. Estaba frente a algo que no debería existir, pero existía. Y entonces empezó el conteo. 1, tronó la voz. 2, repitieron todos a coro como un eco de ultratumba. 3, 4, 1, 2. La formación siguió como si nunca se hubiera detenido desde la última vez que el cuartel estuvo activo. Pero lo que más me aterrorizó no fue su presencia, sino que al final de la marcha, todos giraron la cabeza hacia mí. Todos, al mismo tiempo, como si supieran que yo estaba allí. Corrí, no pedí permiso, no cerré las puertas, solo me largué. Pasé la reja de hierro forjado, me metí entre el monte y dormí en la cajuela de mi coche estacionado más abajo, junto a la carretera. Al día siguiente intenté convencerme de que había sido un sueño, un desvarío causado por el frío o por alguna fuga de gas viejo en las instalaciones. Pero al regresar al fuerte, encontré algo que no me dejó seguir con esa mentira. En la explanada, marcadas con exactitud milimétrica sobre la tierra húmeda, estaban las huellas de botas militares. Decenas, en formación perfecta, y en el muro norte, escrito con carbón o algo más oscuro, había un mensaje que antes no estaba. Presentes. Lo reporté a mis superiores. Pensaron que me estaba volviendo loco. Me ofrecieron vacaciones. No las acepté. Algo dentro de mí necesitaba saber qué estaba pasando. Así que esa noche regresé, esta vez con una grabadora, una lámpara más potente y una libreta donde comencé a escribir cada cosa que veía o escuchaba. Durante semanas, las apariciones se repitieron, siempre alrededor de la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Nunca eran agresivos, nunca me atacaron, pero su presencia era cada vez más intensa. No solo marchaban, se escuchaban cantos, rezos, entrenamiento, disparos secos que rebotaban en las paredes, como si el fuerte se llenara de vida, pero una vida ya muerta. Empecé a investigar. Hablé con ancianos del pueblo, con historiadores de Xalapa, y encontré algo escalofriante. En 1917, durante los años más violentos de la revolución, un batallón completo fue masacrado dentro del fuerte. Habían sido acusados de traición, encerrados en los dormitorios y ejecutados sin juicio. 46 hombres, fusilados y enterrados bajo la explanada. Pero los registros oficiales los borraron. Ni nombre, ni rango, nada. El ejército quiso desaparecerlos, y yo, sin quererlo, los había despertado. Una noche, la última que pasé allí, algo cambió. Como siempre, empezó con los pasos, luego la voz. ¡Firmes! Pero esta vez el oficial al frente, la figura con el sable, se separó de la formación y caminó hacia mí. No arrastraba los pies, no flotaba, pisaba firme, con dignidad. Al llegar a menos de 1 metro, levantó el rostro.
Era un hombre joven, moreno, bigote ralo, ojos vacíos. Me extendió el sable. Yo no lo tomé, no podía. Pero entonces habló con una voz hueca que no se oía con los oídos, sino que retumbaba dentro del cráneo. Testifica. Y luego todos los soldados, todos a una sola voz, dijeron: recuerda, recuérdanos. Se desvanecieron, no en humo ni en luces, sino como si alguien los hubiera borrado de una película vieja. Al día siguiente, renuncié. Me mudé a Puebla y no he vuelto a pisar un fuerte ni a acercarme a la sierra. Pero desde entonces, cada año, exactamente en la madrugada del 2 de noviembre, sueño lo mismo. El conteo, la marcha y la voz diciéndome que recuerde. Así que por eso escribo esto, porque yo los vi, porque siguen allí, marchando, esperando que alguien los nombre, y porque sé que si me los callo, una noche no van a pedirme que recuerde, van a exigírmelo. Nos mandaron a hacer guardia a un tramo olvidado de la Sierra de Guerrero, un lugar al que nadie quería ir, no porque fuera peligroso en el sentido tradicional, sino porque los mismos pobladores de por allá, los pocos que aún quedaban, decían que el monte ya no era normal. Era octubre, más cerca de noviembre que del verano, y el clima por las noches bajaba de golpe. Durante el día, el calor te hacía sudar debajo del chaleco. Por la noche, los huesos se te encogían por el frío y el silencio del monte se volvía pesado, como si algo respirara entre los árboles, sin que lo vieras. Éramos 7 soldados. El teniente González, al mando, serio pero derecho. El cabo Mayorga, un chilango hablador pero con buena puntería. Ortega y Lucero, que eran de la misma cuadra en Monterrey. El cabo Almazán, que no hablaba casi nada. Silva, el más joven, de apenas 20 años, y yo. Nos instalamos en un claro que alguna vez fue un punto de control, pero que ahora solo tenía una caseta medio caída y una antena oxidada que ya no captaba nada. Nos turnábamos para hacer rondas nocturnas, mientras los demás intentaban dormir entre las cobijas y los ruidos del monte. Todo empezó la tercera noche. Era casi medianoche cuando vi el resplandor. Al principio pensé que era uno de nosotros calentándose en la ladera, pero no teníamos permitido prender fuego. Nos entrenaron bien para saber que una fogata en la oscuridad podía ser una trampa mortal. Le avisé al teniente por radio. Le dije lo que había visto. Una luz naranja, tenue pero firme, como si alguien estuviera acampando más allá de la línea de árboles. El teniente me ordenó que no me moviera solo y que esperara refuerzos. A los pocos minutos ya íbamos 4 en formación: González, Mayorga, Ortega y yo. Los otros se quedaron vigilando el campamento. Fuimos avanzando poco a poco, en silencio, con las linternas apagadas. Nos guiábamos por el brillo intermitente de la fogata, que seguía ahí, como si no nos tuviera miedo. Al llegar, vimos algo que todavía no puedo explicar. Había una fogata, sí, ardiendo con flamas altas pero sin humo. A su alrededor, 5 figuras sentadas. Al principio parecían soldados. Tenían uniformes como los nuestros, el mismo camuflaje pixelado, las botas, incluso los cascos. Pero estaban quietos, inmóviles, como si el tiempo no les afectara. El teniente dio el alto, apuntándoles con el arma. Nadie se movió. Mayorga los alumbró con la linterna. Yo me acuerdo clarito del sonido que hizo Ortega cuando vio sus caras. No estaban vivos. Tenían los ojos abiertos, pero vidriosos, la piel como de papel viejo, como si se hubieran secado al sol, pero seguían erguidos, sentados, como si siguieran en vigilancia. «Esos cabrones», dijo el teniente en voz baja. «No puede ser». Uno de ellos llevaba un parche en el brazo. «Fuerza de Reacción Sierra Sur», decía. El grupo de reconocimiento que había desaparecido meses atrás. Nos habían dicho que seguramente habían sido emboscados o desertado. Nadie los encontró. «¿Cómo están aquí?», preguntó Mayorga. Entonces uno de ellos volteó a vernos. No se levantó ni hizo movimiento brusco.
Solo giró la cabeza lentamente y nos miró directo. En su rostro no había expresión, solo la mirada seca de alguien que ya no pertenece a este mundo. Luego, otro hizo lo mismo, y luego otro, hasta que los 5 nos miraban sin decir palabra. González ordenó que nos replegáramos. Caminamos de espaldas hasta que el fuego quedó otra vez entre los árboles. Pero cuando regresamos al claro, Silva nos estaba esperando con la cara desencajada. Se escucharon pasos aquí, por todo el perímetro. Creí que habían regresado antes, pero no era nadie. Me escondí. Algo estuvo caminando cerca, como si nos rodearan. Esa noche no dormimos. Nos turnamos para vigilar, aunque en el fondo sabíamos que si eso quería hacer algo, no íbamos a poder evitarlo. La mañana siguiente, el teniente pidió una revisión satelital del área. No conseguimos nada, ni señal ni respuesta, como si estuviéramos cortados del resto del país. Silva intentó usar el teléfono satelital y lo único que recibió fue un zumbido fuerte, tan agudo que sangró por los oídos. Al anochecer, la fogata volvió a encenderse, esta vez más cerca. Cuando fuimos a verificar, los 5 estaban ahí de nuevo, pero uno más se había unido al grupo. Llevaba el uniforme nuevo, el nuestro. ¿Quién es ese?, preguntó Ortega. Yo reconocí las botas antes que la cara. Es Almazán. Corrimos de vuelta al campamento, pero ya era tarde. Almazán no estaba. Su fusil seguía ahí, apoyado contra la caseta. Ninguna señal de pelea, ni disparos, ni sangre. Simplemente desapareció. El teniente perdió la calma. Dijo que nos largaríamos al amanecer. No podíamos quedarnos otra noche. Nos ordenó empacar todo y prepararnos para evacuar por la vereda del sur. Pero no llegamos a ver la luz del día. Esa noche nos atacaron. No sé cómo describirlo. No hubo disparos, no hubo gritos, solo sombras. Siluetas que se movían entre los árboles, más rápidas que cualquier animal. Yo las vi, cruzando de un lado a otro, como si rodearan el campamento. Uno por uno nos fueron separando. Silva gritó primero. Cuando lo encontramos, estaba colgado de un árbol, de cabeza, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Ortega desapareció al poco tiempo. Lucero se volvió loco. Se encerró dentro de la caseta y empezó a gritar cosas que nadie entendía, nombres, números, fechas. Luego se quedó callado. Cuando abrimos la puerta, estaba muerto. Al amanecer, solo quedábamos Mayorga, el teniente y yo. Decidimos bajar por la vereda a toda prisa. Caminamos por horas, hasta que el monte empezó a cambiar. Las piedras eran más negras. El aire olía distinto, como a copal quemado y humedad rancia. Fue ahí cuando lo vimos, la fogata, otra vez. Pero esta vez no estaba en la ladera, ni cerca del claro. Estaba justo en medio del camino. Y sentados alrededor, todos los que habían desaparecido. Almazán, Silva, Lucero, Ortega, incluso uno que no reconocimos, pero que tenía una placa con el nombre Moreno, el líder del pelotón desaparecido hace meses. El teniente cayó de rodillas, sacó su arma y la apuntó contra su cabeza. Mayorga se la quitó antes de que disparara. ¡No, cabrón! ¡No así! La fogata empezó a arder más fuerte. Las llamas no eran normales, eran azules, como las de un gas, pero más intensas, con figuras que parecían danzar dentro del fuego. Las sombras de los soldados sentados comenzaron a desdibujarse. Se levantaron al mismo tiempo. Corrimos, sin rumbo, sin dirección. Lo único que recuerdo es el calor de esas llamas detrás de nosotros y un zumbido igual al del teléfono satelital, pero más agudo. Después, desperté en el hospital militar de Chilpancingo. Mayorga murió por hipotermia. Lo encontraron a varios kilómetros de donde yo aparecí, sin ropa, con el rostro congelado en una expresión de terror. Del teniente nunca se supo nada. Cuando me preguntaron lo que pasó, les dije que el monte se los tragó. Me recomendaron descanso psicológico. Les conté lo que vi. No me creyeron. Dijeron que fue el estrés, la altura, tal vez algún alucinógeno natural del ambiente. Pero yo sé lo que vi. Y lo peor es que, desde hace 3 noches,
Cada vez que cierro los ojos, veo una fogata encendida en medio de un claro que no reconozco. Y alrededor los veo a todos, sentados, esperándome, como si faltara uno más, como si me estuvieran guardando un lugar. Yo ya no duermo, porque sé que si cierro los ojos mucho tiempo, voy a aparecer ahí, y esta vez no voy a regresar. No soy de los que creen en fantasmas. Toda la vida trabajé como trailero, cruzando el país de norte a sur, sin dejarme espantar por cuentos de carretera ni por lo que uno ve en las noticias. Pero lo que viví aquella noche en Ciudad Mier, Tamaulipas, no lo puedo explicar ni olvidar. Desde entonces evito pasar por esa zona, aunque eso signifique dar vueltas de cientos de kilómetros. No fue un simple susto, fue una advertencia. Era mediados de noviembre y me tocó un viaje pesado, llevar una carga de acero desde Monterrey hasta Matamoros. Ya sabía que la ruta era peligrosa, no por lo paranormal, sino por lo humano. Muchos compañeros han desaparecido entre brechas y retenes falsos. Por eso, siempre me mantenía alerta, sin parar más de lo necesario. Esa vez iba retrasado. Hubo un choque en la carretera cerca de China y perdí varias horas. Para cuando crucé Camargo ya eran casi las 2 de la madrugada. El tramo más crítico era precisamente el siguiente: Ciudad Mier, un pueblo fantasma, literalmente. Desde hace años, muchos de sus habitantes se fueron por la violencia. Casas abandonadas, calles vacías, militares patrullando. Pero no me quedaba de otra. Decidí no entrar al pueblo, sino rodearlo por una brecha secundaria que, según el GPS, conectaba con la carretera a Miguel Alemán. El camino estaba polvoso, sin señal y rodeado de monte. Llevaba las luces altas, pero aún así apenas se veía. Lo peor era el silencio, un silencio denso, como si el aire estuviera muerto. Después de unos 15 minutos avanzando lentamente, vi algo a lo lejos. Luces. Me tranquilicé un poco. Pensé que era un retén militar. Frené despacio, bajé la ventana y reduje la música. Se escuchaban voces apagadas y pasos firmes sobre la tierra. Cuando llegué al punto, no había autos ni barricadas, pero sí un grupo de soldados en formación, parados en fila a un lado del camino. Eran 7. Todos vestían uniforme verde olivo, con cascos viejos y fusiles en las manos. No traían chalecos tácticos modernos ni radios. Sus botas estaban cubiertas de polvo, pero su postura era perfecta, rígida, como si estuvieran congelados en el tiempo. El que parecía el comandante se acercó a mi ventanilla. ¿A dónde se dirige, conductor?, preguntó con voz seca, sin mirarme a los ojos. Voy a Matamoros, patrón, le respondí con respeto. Solo cruzo por aquí, por el desvío. El hombre asintió. Su rostro estaba cubierto de sombra, pero vi que tenía cicatrices profundas en la mejilla. Sus ojos, no sé cómo explicarlo, eran opacos, sin brillo, como si no hubiera nadie detrás. Siga su camino, no se detenga y no mire atrás. Tragué saliva, sentí un escalofrío, pero no dije nada. Arranqué y pasé despacio junto al grupo. Ninguno se movió. Todos permanecían inmóviles, como estatuas. Avancé unos 500 metros y aunque me moría de ganas, no volteé, hasta que escuché un estruendo detrás, como disparos. Muchos. El tableteo seco de fusiles. Pisoteé el acelerador, pero la brecha no me dejaba ir muy rápido. Me aferré al volante, con el corazón desbocado. Los disparos seguían, se escuchaban gritos, órdenes militares, pero no vi luces ni ráfagas, solo el sonido, como si una batalla estuviera ocurriendo en el monte, entre la maleza. Pasé otros 5 minutos manejando a ciegas, con el sudor escurriéndome por la frente. Me temblaban las manos, y entonces, frente a mí, apareció algo que me heló la sangre. Otro grupo de soldados. Esta vez estaban en medio del camino, pero no eran 7, eran docenas, y no estaban parados, estaban tirados, muertos. Algunos con los ojos abiertos, otros con las tripas afuera. Sus cuerpos estaban ensangrentados,
como si la masacre acabara de ocurrir. Frené de golpe. El motor se caló. No podía avanzar sin pasar por encima de ellos. Salí del camión, temblando, y me acerqué. No olían, no sangraban, no había moscas, y aún así, estaban frescos. Uno de ellos tenía un radio en la mano, pero no era moderno. Era un aparato viejo, como de los años 80. Al fondo del camino vi una especie de sombra moviéndose entre los árboles. Una figura humana, pero con un casco reluciente y una mochila al hombro. Me observaba. Entonces escuché pasos detrás. Me volteé en seco y los 7 soldados del retén estaban allí otra vez, pero no eran los mismos. Sus uniformes estaban rotos, manchados de sangre. Uno tenía medio rostro quemado, otro traía un disparo en la frente, y aún así caminaban hacia mí, firmes. «No debiste regresar», dijo el comandante, con una voz gutural, grave, casi animal. Corrí de regreso al tráiler, logré encenderlo y lo eché en reversa, atropellando ramas y piedras. Tomé el camino contrario, salí de la brecha como pude y regresé a la carretera principal. No me detuve hasta llegar a la caseta de peaje de Miguel Alemán. Ahí, temblando, les conté a los policías lo que vi. Me miraron raro. Uno de ellos, ya mayor, me tomó del brazo. «No es la primera vez que alguien ve eso», me dijo en voz baja. «Dicen que por allá, en 1979, hubo una masacre. Un convoy militar fue emboscado por error por sus propios compañeros, en medio de una operación contra narcotraficantes. Se mataron entre ellos, pensando que eran enemigos. Desde entonces, aparecen, cada noviembre, solo a los que cruzan por esa brecha de noche». No supe qué contestar. Me senté en una banqueta y lloré, no de miedo, de impotencia, porque sé que vi lo que vi. Y porque aún escucho, a veces en mis sueños, esas voces gritándose entre la maleza, disparándose sin sentido. Desde esa noche, cada año en noviembre, me llegan sueños raros. A veces despierto con olor a pólvora en la nariz, o con los pies llenos de tierra. Hace poco, al lavar el tráiler, encontré una insignia militar oxidada atorada en el chasis. Decía, Batallón 42. Yo ya no paso por Tamaulipas. Y si usted lo hace, no tome la brecha de Ciudad Mier, porque los soldados siguen ahí, esperando otra orden, esperando otra guerra, o quizá solo esperando a que alguien más los vea. Hay cosas que uno ve en la carretera que no se olvidan, y no lo digo por accidentes o animales cruzando de la nada. Lo que me tocó ver una madrugada sobre la libre México-Veracruz, entre las curvas cerradas del tramo conocido como el Cañón del Infiernillo, fue algo que no tiene explicación, al menos no una que esté hecha de lógica o de ciencia. Yo tenía 43 años cuando pasó. Ya llevaba más de 20 en el volante, reventándome los riñones en jornadas de hasta 20 horas, cruzando desde Ciudad Juárez hasta Tapachula, y nunca había fallado una entrega. Me conocían por puntual, por serio y porque nunca hablaba de más. Lo que viví aquella noche no se lo conté a nadie durante años, hasta que hace poco me encontré con uno de los choferes que iba en aquel convoy. Él también lo recordaba, y lo peor, también sigue soñando con ellos. Esa madrugada íbamos 5 tráileres. Cargábamos maquinaria agrícola desde Puebla hasta Minatitlán. Era temporada de lluvias y la autopista estaba cerrada por un deslave cerca de Maltrata, así que nos fuimos por la libre, esa que va enredándose entre los cerros, bordeando barrancas profundas y poblados perdidos en la neblina. Salimos de Acultzingo pasadas las 2 de la madrugada. Yo era el segundo en la fila. El primero era Chema, un viejo de 60 y tantos con más kilómetros que un avión. Atrás de mí venía un morro nuevo, llamado El Güero. Luego iban los gemelos, 2 hermanos de Córdoba que siempre viajaban juntos, aunque solo uno manejaba. Cerrando el convoy iba el Sopi, de Coatzacoalcos, un tipo grandote que hablaba con voz ronca como si se hubiera tragado grava. La neblina empezó a meterse como gas espeso desde que pasamos el último retén. Ya sabíamos que en esa zona es normal, pero esa noche se sentía rara.
No era como la bruma ligera que se disuelve con las luces. Esta era densa, como si tuviera peso, y se pegaba al parabrisas como baba. «Ya se puso cabrona la cosa», dijo Chema por la radio. «Aquí atrás ya no se ve ni madre», contestó el güero. Pusimos las intermitentes y bajamos la velocidad a no más de 40. Las luces altas no ayudaban, nomás rebotaban en la niebla como si nos estrelláramos contra una pared blanca. Pasamos un caserío sin nombre, de esos que parecen fantasmas, casas de lámina, un par de perros flacos durmiendo en la banqueta, ni una luz encendida. Nadie. ¿Vieron eso?, preguntó el Sopi. ¿Qué?, pregunté. Unos cabrones parados en la cuneta, con uniforme. No dije nada. Pensé que a lo mejor eran soldados del ejército o algo así. Pero luego los vi yo también. A un lado del camino, apenas visibles entre la neblina, había 3 figuras. Estaban paradas rectas, inmóviles, vestidas con uniformes oscuros, como de la Revolución, con el sombrero ancho y la bandolera cruzada al pecho. Pero lo que me congeló no fue su presencia, sino que no tenían rostro. Donde debía estar la cara, solo había neblina densa, agitada levemente, como si un remolino estuviera atrapado ahí dentro. «Válgame la chingada», murmuré sin querer. Nadie dijo nada por varios kilómetros, y entonces sucedió lo imposible. Al salir de una curva cerrada, justo antes del viejo puente de piedra sobre el río Jamapa, los vimos. Un pelotón completo, marchando en sentido contrario al nuestro, por la orilla del camino. Eran decenas, no sé cuántos exactamente. Caminaban en formación perfecta, todos con el mismo paso, el mismo ritmo, el mismo silencio sepulcral. Uniformes antiguos, botas clavando el pavimento con un golpeteo hueco, pero sin hacer ruido. Sus cuerpos parecían sólidos, pero estaban hechos de la misma neblina que nos envolvía, como estatuas de humo. Algunos llevaban fusiles al hombro, otros cargaban banderas rotas, colgando de astas oxidadas. Ninguno miraba hacia nosotros, ninguno reaccionó al paso de los tráileres, solo marchaban, hacia ningún lugar. «Chema, ¿los estás viendo?», pregunté por la radio, con la voz cortada. «Sí, la Madre Santa, sí». «¿Qué es esa chingadera?», preguntó el güero. «No frenes», dijo el Sopi. «No frenes, cabrón». Los fuimos dejando atrás, pero el aire dentro de la cabina era irrespirable. Algo nos apretaba el pecho. Yo sentía que si bajaba la velocidad un poco más, me iba a quedar atrapado en medio de ellos. Como si el tiempo ahí se doblara, como si en ese tramo ya no aplicaran las reglas normales del mundo. Después del puente, todo se puso más denso. La neblina ya no era blanca. Era grisácea, con tonos verdosos y pardos, como si algo podrido estuviera colándose en ella. El aire olía a tierra húmeda, pero también a pólvora y a sangre. Fue ahí cuando se escuchó el disparo, fuerte, seco, inconfundible. «¡Nos están tirando, cabrones!», gritó el güero. Pero nadie respondió. Uno a uno, los radios empezaron a llenarse de un sonido espantoso. No era estática. Era un gemido bajo, lastimero, que no venía de ningún humano. Parecía una mezcla entre viento y llanto, como si miles de voces susurraran desde el fondo de un pozo. Apagué el radio, pero el sonido seguía. Estaba dentro de la cabina. No venía de afuera, venía del asiento del copiloto. Volteé, y ahí estaba, un soldado, sentado, hecho de niebla, pero con los ojos bien visibles. 2 puntos negros fijos en mí, sin parpadear. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, ocupando un lugar donde no debía haber nada. Pisé el acelerador como si me persiguiera el diablo. No sé cómo no me salí del camino. Grité, no por miedo, sino por desesperación. El soldado desapareció justo antes de que saliera de la curva. Así, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado. Pero la humedad de su presencia seguía en el asiento, el vinil empapado, el olor agrio, el frío que quemaba la piel. Salimos de la neblina al amanecer. La carretera se abrió, el cielo comenzó a teñirse de naranja y el sol, tímido, empezó a calentar el pavimento. Nos detuvimos en una gasolinera abandonada a la entrada de Yanga.
Ahí nos encontramos todos. Nadie decía nada. Nos bajamos en silencio. Fumamos. Orinamos entre los matorrales. Chema tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. El güero vomitó. ¿Los vieron todos?, preguntó al fin uno de los gemelos. Asentimos. A mí se me subió uno a la caja, dijo el Sopi, con la mirada clavada en el piso. Lo escuché marchando allá adentro, todo el maldito trayecto. Nadie lo cuestionó. Chema rompió el silencio. Mi abuelo fue soldado federal. Decía que en esa zona, en la época de la Cristiada, mataron a un batallón entero. Los emboscaron. Ni uno sobrevivió. Algunos dicen que nunca los enterraron bien, que siguen marchando, porque no saben que están muertos. Yo no dije nada. Solo me senté en el cofre del tráiler y me quedé mirando el cielo. Desde aquella noche, no volví a tomar esa ruta. Y aunque han pasado más de 8 años, todavía hay noches en que despierto empapado, con el eco de las botas golpeando el pavimento dentro de mi cabeza. A veces me siento en el asiento del copiloto de mi tráiler y me quedo viendo hacia el vacío, recordando esos ojos de niebla que me miraron como si me conocieran desde siempre. Yo sobreviví, pero algo de mí se quedó marchando con ellos.